Marcos capítulo 2, versículos 1 al 17. Dice la Escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le dijo, y le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay una perspectiva que los evangelios describen de la vida de Cristo, que es una perspectiva negativa. ¿A qué me refiero? A aquella forma de ver los eventos y las cosas que hacía y decía Jesús de una manera negativa. ¿Quiénes veían de manera negativa los actos y las palabras de Jesús? Un grupo de religiosos, eran conocidos como los escribas y fariseos. Estos veían y juzgaban a Cristo, sus hechos y sus dichos. Eran religiosos instruidos en la ley y en las tradiciones judías. Al parecer siguieron de cerca el ministerio de Jesús, pues su fama llegó a ellos. Sin embargo, podemos entender que su intención no era buena. No miraban bien lo que hacía o no entendían lo que decía Jesús. De hecho, nunca entendieron su ministerio ni reconocieron quién era Jesús. Él era el Hijo de Dios. Hay 2 eventos aquí registrados, de los cuales vamos a hablar en esta mañana, y reflexionaremos en 2 cosas que para estos hombres eran extrañas. 2 cosas extrañas en el ministerio de Jesús. ¿Cuáles son estas 2 cosas extrañas o cosas que ellos veían extrañas en la vida de Jesús? La primera de ellas es que Jesús perdonaba pecados. Y la segunda cosa era que Jesús comía y bebía con pecadores.
Para un religioso de aquel tiempo, estas dos cosas eran sumamente extrañas. ¿Cuáles eran? Que perdonaba pecados y que comía con pecadores. Dos cosas extrañas, diferentes cosas, pero relacionadas íntimamente una con la otra. Así que permítame hablarle de estas dos cosas extrañas, porque son cosas muy maravillosas que nos hablan de la bondad, de la misericordia y de la gracia de Dios en Jesucristo. La primera de ellas es que Jesús perdona pecados. Nos encontramos a Jesús haciendo lo que dijimos que Jesús hacía primeramente en su ministerio terrenal, que era predicar la palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 2, entonces entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Dónde estaba? En casa. Y aún en casa, ¿qué hacía? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús cuando se juntaban muchos? Les predicaba la palabra. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Predicar la palabra. Los milagros que hacían confirmaban la predicación de su palabra, porque en su palabra había poder, porque en su palabra estaba el evangelio, en su palabra había salvación. Su palabra es la palabra de Dios. Se presentan 4 hombres mientras está predicando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando. Y es interrumpido en su predicación, pero es interrumpido de una manera extraordinaria. Si usted visualiza eso, imagínese que en este momento fuera interrumpida esta misma palabra que estoy hablando. Pero no por alguien que entra por aquella puerta haciendo escándalo, no por alguien que se levanta de aquí y distrae a los demás, sino porque se abren estas cosas, se abre este hoyo y desciende un paralítico. Oiga, qué cosa más extraña. Qué cosa más extraña. Estamos hablando de cosas extrañas. Esta es una de ellas. Se presentan 4 hombres que no pudieron entrar porque estaba lleno de personas. Porque se había agolpado la gente. ¿Para qué? Para escuchar a Jesús, para recibir de Él. Y no podían entrar. Yo me pregunto, ¿cómo es que no le daban lugar a un enfermo? Estaba la gente solamente ahí. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Estos hombres no escatimaron nada, sino que se subieron al techo. Imagínense subir al techo a una persona. Subir al techo a una persona no es cualquier cosa. Cargar a la persona más ligera cuesta trabajo. Así que se subieron al techo y no nada más se subieron al techo, escarbaron el techo. ¿Cómo se imagina que era el techo? ¿Usted cree que era de paja el techo? No, porque no los hubiera aguantado. Así que era un techo bien construido. En aquel tiempo los techos eran hechos posiblemente con paja, con algunos ingredientes, pero que con lodo, con arcilla, para poder armar el techo. Entonces sí mantenía el techo junto. Y entonces escarbar eso les llevó mucho trabajo, les llevó un esfuerzo. Claro que no era un techo de concreto, porque yo creo que no lo hubieran logrado abrir más que con herramienta que no existía, pero era un techo no tan fácil de poder cruzar. Y para pasar a una persona paralítica debió haber sido un hoyo lo suficientemente grande. No lo aventaron a ver dónde caía, sino lo bajaron con cuidado. Fue algo extraordinario, hermano, algo que no me puedo imaginar. ¿Sí? Marcos atestigua a través de esto que estos hombres tenían fe. Marcos dice que Jesús, ¿qué es lo que vio de ellos? Fe. Vio un hombre que es descendido y dice, este tiene fe, pero sobre todo tienen fe los que están ahí arriba. ¿Cómo demostraron su fe? Con una actitud diligente y con mucha creatividad. Echaron a andar su fe
y dijeron, pues ¿cómo lo podemos hacer llegar hasta Jesús? Abramos el techo. Abramos el techo. Hermano, Dios en la palabra, en su palabra nos muestra que la fe es activa y la fe nos hace hacer grandes cosas. Por nuestra fe Dios mueve montañas, pero con nuestra fe nosotros hacemos cosas extraordinarias, cosas que están a nuestro alcance, cosas que podemos hacer, que aunque nos cueste trabajo, las podemos hacer, y esto es lo que sucedió aquí. La fe se demostró a través de la acción de estos hombres que seguramente amaban a ese paralítico, que tuvieron, hermano, la intención, que tuvieron el cuidado de hacer algo por él, y que tuvieron la esperanza de que el que estaba allá dentro de la casa tenía el poder para sanarlo. Porque así como lo bajaron, dijeron, a ver cómo sale. Pero gloria a Dios, porque salió por su propio pie, cargando su propia cama por el poder de Cristo. Jesús se torna al hombre y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué cosa más extraña, pero al mismo tiempo extraordinaria. ¿Por qué le digo eso? Si usted sabe que Jesús sana y que ya mucha gente fue testigo de haber visto grandes milagros de Jesús, sanó a un leproso, echó fuera demonios y sanó a mucha gente, ¿qué es lo que esperaba la gente cuando le bajaron al paralítico? ¿Qué esperaría usted? Que lo sanara. ¿Qué esperaban todos? Que lo sanara. Pero qué cosa más extraña. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No es extraño eso? ¿No sería extraño presentarnos a una de esas campañas de sanidad y milagros, llegar y que en lugar que nos tiren, nos tumben y nos digan cosas, nos digan, tus pecados te son perdonados? Yo vine a que me sanaran. No que me perdonan pecados. Qué miserables somos los hombres. Qué interesados somos los hombres. Y hasta dónde llega nuestra visión, porque nuestra visión llega hasta donde ven nuestros ojos, hasta donde podemos ver, hasta donde no nos duele y hasta donde vemos nuestra incapacidad. Y no vemos más allá. Pero este pasaje refleja la realidad de todos los seres humanos, suya y mía, que queremos los favores de Dios, pero no entendemos nuestra verdadera necesidad. ¿Por qué era extraño? Porque todos esperaban un milagro físico, pero Cristo hizo un milagro espiritual. Y se entiende cuál era la necesidad visible de este hombre. Su parálisis. ¿Cuál era la necesidad visible de este hombre? Su parálisis. ¿Cuál es la necesidad visible que usted tiene, hermano? La falta de dinero, una enfermedad. Son las cosas que podemos ver y todos tenemos necesidades visibles y no son despreciables y no queremos, hermano, que usted piense que la estamos despreciando. Este hombre tenía una necesidad visible y ¿cuál era? Su parálisis. Y le aseguro que usted ni yo tenemos ese problema. Imagínese, era un hombre paralítico. Pero, así como hay una necesidad visible, todo hombre tiene una necesidad real. Este hombre tenía una necesidad visible, pero Jesús, ¿cuál necesidad vio? La necesidad real. ¿Cuál es la necesidad real del hombre? ¿Cuál es, dicho de otra manera, la raíz del problema de su parálisis? El pecado. El pecado. Los hombres que ven una parálisis, pero Dios que ve el pecado, porque tiene que irse hasta el libro de Génesis para entender cuál era el problema. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vemos a un hombre sin pecado, Adán, y vemos un hombre saludable,
un hombre con esperanza, un hombre con presencia de Dios, en la comunión con Dios. Pero después de que Adán peca, que viene la consecuencia del pecado, que es la muerte, y a partir de ahí entra la enfermedad y el dolor. Y entonces si hoy venimos ante Dios y le decimos, Señor, sáname, el Señor nos puede sanar. Y muchas veces lo hace. Lo hemos visto, lo hemos experimentado, pero un día moriremos. El día de mañana nos volvemos a enfermar. ¿Por qué? Porque hay un problema más grave, un problema real, y es el pecado. Así que Jesús, cuando le bajan a este hombre, hizo algo extraordinario que no hizo en otras sanidades. A lo mejor está implícito, pero aquí el Evangelio de Marcos nos pone esta palabra, porque causó una controversia terrible, pero nos trae una gran enseñanza y luz para nosotros. Que Jesús se preocupa por el verdadero problema que tenemos los seres humanos, que es el pecado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo trató como un pequeño, como un niño. Cuando le dice hijo, la palabra hijo era una expresión de cariño a los niños. Así que le dice así como tiernamente, le dice, así como nosotros los hispanos decimos mijo. A un niño, aunque no sea nuestro hijo. A ver, mijo. Los mexicanos usamos eso, no sé. A ver, cipotito. ¿Cómo les dicen también? ¿Cómo? Guachi. Bueno, hay muchas palabras de cariño que se usan para los niños. Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico se pudo haber quedado así, hermano. ¿Qué mejor que escuchar la voz de nuestro Señor diciéndonos, hijo, tus pecados te son perdonados? Aunque vivamos paralíticos toda la vida, con el perdón de Dios tenemos suficiente. Con eso tendríamos suficiente. ¿Pero qué hizo? Jesús fue a más. Entonces, ¿por qué fue extraordinario? ¿Por qué fue extraño? Porque todos esperaban un milagro físico y Jesús hizo un milagro espiritual, aunque no lo veían. Pero ¿por qué fue extraordinario y por qué les causó conflicto a estos hombres? ¿Por qué fue extraño para los fariseos, para los escribas? Porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. ¿Por qué fue extraño que Jesús, alguien que veían con los ojos, alguien que no sabían que era Dios, que lo consideraban un sanador? Entonces, ¿cómo consideraban las personas de allá a Jesús? Un sanador, un curandero. Era un curandero. Los curanderos no perdonan pecados. Entonces fue extraño que el curandero no lo curó, sino que le perdonó sus pecados. Y entonces, en la mente de los escribas decía, este está diciendo una blasfemia, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero vamos a resolver el problema de por qué no es extraño, por qué no es raro. ¿Quién es el que dice tus pecados te son perdonados? No un curandero, sino el Hijo de Dios. Pero ellos no lo entendían, ellos no lo veían. ¿Dónde podemos ver que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a ver el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es decir, ahí estaban los escribas pendientes y no dijeron nada. Estaban ahí. Pero Jesús supo, como si estuviera escuchándolos, lo que estaban pensando. ¿Quién puede saber los pensamientos de los hombres? Solo Dios. Solo Dios. En un pasaje, Dios le dice a Samuel, Jehová no mira lo que mira el hombre,
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es atributo de Dios medir los corazones, conocer los pensamientos y juzgar los pensamientos que no se pueden verbalizar y que solamente Dios conoce. Es una prerrogativa divina. Jesús es Dios. Y empieza a demostrar quién es el que está diciendo tus pecados te son perdonados. Así que está empezando a trabajar en el corazón de cada uno de esos hombres que no lo conocían. La segunda manera en la que nos damos cuenta quién es Jesús, en el versículo número 8 dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Me voy a saltar hasta el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, me voy a detener ahí. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El mismo, Cristo. Pero ¿por qué ahí se menciona ante esa concurrencia, ante ese público, como el Hijo del Hombre? ¿A qué se refiere Jesús con el Hijo del Hombre? Y para esto vamos a Daniel, capítulo número 7. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. El libro de Marcos utiliza este término de muchas maneras o en muchas ocasiones. No de muchas maneras, en muchas ocasiones Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. Y entendemos que Jesús fue nacido de mujer, a eso se refiere Hijo de Hombre. Él vino en carne, pero mire esto. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Para los escribas y fariseos, alguien que se dice Hijo de Hombre no era cualquier persona. Identificarse como el Hijo del Hombre no es cualquier cosa. Daniel 7, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días. Entonces, ¿quién vino aquí? Uno como Hijo de Hombre. Entonces, los judíos identificarían lo que dice el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre, un Hijo del Hombre, uno como Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué pasa con este Hijo de Hombre? Vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? En esta visión está hablando de Dios, de una manifestación, una forma de ver a Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Entonces seguimos leyendo del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa con el Hijo del Hombre? Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que no era cualquier persona, era el Mesías. ¿A quién esperaban los judíos? A este Hijo de Hombre. Cuando Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad. Aquí en Daniel hay una potestad, hay una autoridad que tiene sobre todas las cosas, dominio eterno que nunca pasará. ¿De quién está hablando? De Cristo, del Mesías. Y Jesús ahí se está identificando y les está mostrando que Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el que está diciendo tus pecados te son perdonados? Uno que conoce sus pensamientos y uno que está identificado como el Hijo del Hombre. Pero hasta ahí a lo mejor la gente dirá, bueno, a ver, ahora demuéstrame más que lo que dicen tus palabras. Por eso Jesús les dice que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque es algo que la evidencia no se puede ver de una manera sencilla. Se puede ver el perdón de pecados a través del fruto, pero
Cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados, aunque sea una blasfemia. Pero decirle a un paralítico, levántate, toma tu cama y vete. ¿Quién? Sino el Hijo del Hombre, identificado con Dios, que es Él. Y entonces, ¿qué hace? Él es el Hijo del Hombre que levanta paralíticos. Por eso, se dirige ahora al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué palabra le dio? Dice que entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué cosa extraña sucedió? Uno que sanó y que entonces les dio una evidencia a los religiosos que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Cristo, que Él es Dios. Entonces, si Él es Dios, Él puede perdonar pecados. Él puede perdonar pecados. Así que, ¿quién es Él? Es uno que se identifica con el Hijo del Hombre, uno que conoce los pensamientos del hombre, uno que levanta a un paralítico, pero en resumen y en conclusión, Él es el Dios que perdona. Jesucristo es Dios que perdona. El Salmo 103 nos habla de Dios. Por eso para los judíos solo Dios puede perdonar. Pero cuando Jesús aquí a nosotros los cristianos nos está diciendo, yo perdono, entonces ¿quién soy? Dios. Así que podemos identificar a Cristo trayendo el perdón a nuestras vidas y cumpliendo lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Salmo 103, versículo 2 y 4. Precioso salmo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿A quién bendice nuestra alma? A Jehová, al Dios de Israel, al Dios del pacto, al Dios que ama, a Dios el Padre. Y Él es, ¿quién? Dios, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Se da cuenta que está el perdón y la sanidad juntos? El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Quién es? Jehová. Él es Dios. ¿Y qué es lo que hizo Cristo con este paralítico? ¿A quién vio este paralítico? A uno que perdona sus pecados, que perdona todas sus iniquidades y el que sana todas sus dolencias. ¿Qué encontramos aquí, hermano? El cumplimiento del Salmo 103, versículo 3. Para el paralítico Jesús fue el que perdona todas sus iniquidades y el que sana todas sus dolencias. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18 nos dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. En Cristo encontramos al Dios que perdona, al Dios que sana, el Dios que ve nuestra condición y nuestra miseria, nuestra enfermedad, nuestro dolor, pero también ve la razón de nuestra enfermedad y nuestro dolor, que es nuestro pecado. Y es el pecado desde Adán. Nacemos en pecado. Nacemos contaminados por el pecado y por eso ha entrado a nosotros la muerte. Pero Jesús vino a deshacer, dice la Biblia, las obras del diablo. Vino a vencer la muerte y vino a resolver el problema, que es el pecado, por lo cual ahora se le dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, el cual ha sido vencido en Jesucristo. Jesucristo aquí le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después de hacerles ver a los demás
quién es Jesús y por qué le está diciendo, y le está diciendo a todo el mundo, yo tengo autoridad para perdonarte, para que el paralítico cuando se fuera a su casa, se fuera sabiendo que estaba perdonado. No sabemos la raíz de su problema en particular del paralítico, no sabemos por qué estaba paralítico, pero si se relaciona con el pecado nos muestra que la raíz de los males del mundo es el pecado. Y necesitamos primero resolver la raíz. Y Jesús no nada más viene a sanar, viene a resolver la raíz de todos nuestros problemas. ¿Qué es? El pecado. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado? A través del perdón. A través del perdón. Versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Nota algo similar? ¿Qué es? No es el mismo escenario. Ahora regresa al mar. Pero ¿qué es lo que era común? Que la gente lo buscaba. ¿Y qué hacía él con la gente? Les enseñaba. Otra vez, ¿qué hacía? Les enseñaba. Ahora, en el caso del paralítico, Jesús no buscó al paralítico. El paralítico fue llevado a él. Pero en este caso, vamos a ver, versículo 14. Y al pasar, vio a Leví. Vio a un hombre que se llamaba Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Quién era Leví? Un publicano. ¿Qué es un publicano? Uno que cobra impuestos. Era gente que era una persona que nadie quería. A los publicanos los rechazaba porque estaban vendidos con Roma y además estaban corruptos. Le cobraban a la gente de más y se quedaban con un montón de dinero. Eran ricos, era gente de dinero y que sometía y tenía en pobreza al pueblo. Por eso no los querían. Les llamaban publicanos, les llamaban pecadores. Los ponían a la estatura de las prostitutas. Los ponían al nivel de los pecadores, publicanos y pecadores. Gente mala, gente indeseable, gente que no queremos, gente que está lejos de Dios, gente despreciable. Pero mire, el profeta Jesús, porque es verdadero profeta, Jesús, como el profeta Elías, pasa. Si usted se acuerda del pasaje de Elías y Eliseo, pasa. Y hay quien ve a Eliseo que está trabajando. Pero Eliseo estaba trabajando en algo digno. Entonces Eliseo recibe el llamado y el ministerio del profeta Elías. Y aquí a quién encontramos a Jesús. ¿Y a quién? ¿Junto a quién pasa? Un publicano. Nada que ver con Eliseo. No estaba en un oficio digno, sino en un oficio indigno. Pero ese Leví escribiría el primer evangelio del Nuevo Testamento. Leví sería conocido como Mateo, el discípulo, el evangelista Mateo, el apóstol. Indigno. Pero Jesús pasó y Mateo tarde o temprano recibiría la unción de aquel que ama, de aquel que tiene gracia, de aquel que perdona, del que verdaderamente perdona pecados. Y para que usted entienda el poder del perdón de pecados, hermano. Mire, sigamos leyendo, porque en este pasaje usted ve el perdón de pecados. ¿Cuál es la condición del paralítico? Su pecado lo llevó hasta la parálisis, pero mira la condición de estos hombres. No estarán paralíticos físicamente, pero estaban paralíticos espiritualmente, aislados de la sociedad, aunque eran ricos. Sí. ¿Y qué pasó con Leví? Jesús, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué es lo único que hizo Leví? Lo siguió. Y levantándose, le siguió. Quiere decir que dejó su vida pasada y le siguió. Ahora, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él,
muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Ahora aquí está lo interesante. ¿Por qué? Porque había muchos que le habían, es decir, que no nada más fue Leví, sino que muchos publicanos y pecadores lo empezaron a seguir. Los escribas y fariseos lo juzgaban, pero estos pecadores lo seguían. Así que no es de que juzguemos, sino que lo sigamos. No es que lo critiquemos, sino que lo sigamos. No es que veamos si enseña bien o enseña mal, sino que lo sigamos. Porque lo que necesitamos es su perdón. Así que aquí no hay evidencia, hermano, de que haya habido una sanidad física. ¿Qué es lo que hubo aquí? Sigamos leyendo. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Otra vez ellos, ¿qué cosa extraña es hace Jesús? Era para ellos cosa extraña. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora escuche bien esto. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿No he venido a qué? A llamar. Este es el ministerio que hace Jesús. ¿Qué es lo que hizo ahí? Predicó. Les llamó. ¿Por qué Jesús estaba en medio de ellos? ¿Qué hacía en medio de ellos? ¿Qué hacía cuando comía y bebía? Les anunciaba ¿qué? El arrepentimiento. ¿A qué los llamaba? Al arrepentimiento. Y lo seguían, ¿y qué escuchaban? Una palabra de arrepentimiento. Entonces, cuando seguimos a Jesús, hermano, usted como cristiano, ¿qué va a escuchar en su palabra? Siempre un llamado de arrepentimiento. Y ese es un milagro. Eso es lo que produce el milagro ¿de qué? De la conversión. Cuando usted recibe el llamado al arrepentimiento, porque se entiende que usted y yo estamos enfermos. Porque Él no vino a sanar sanos, sino a sanar enfermos. Llamar a pecadores al arrepentimiento. Aquí no hubo evidencia de una sanidad física, sino hubo evidencia de la predicación, y la predicación sana espiritualmente. Sana espiritualmente, porque la predicación salva, porque la predicación libera, porque la predicación llama al arrepentimiento. Ahora, ¿quién puede comer con un ofensor? Pónganse a pensar, si hubiera sentado cualquier escriba o fariseo con los publicanos, olvídelo. Eran más tenían mayor estatura los fariseos y escribas que Jesús. ¿Tenían mayor santidad? No. Jesús es Dios. Y estos no se sentaban con los pecadores, pero el mismo Dios, sentado en medio de los pecadores. Ofendieron los pecadores a los hombres, a los mismos hombres. Nos ofendemos unos a otros, pero ¿contra quién verdaderamente pecamos? Contra Dios. ¿Quién es el ofendido? Dios. Y entonces, para que Dios se siente en medio de nosotros, ¿qué necesita otorgarnos? Perdón. ¿Cómo es que Jesús estaba en medio de los pecadores? Porque Él ofrece perdón. Porque Él vino a hacer algo extraordinario. Hermano, el perdón es algo espiritual y es algo más, va más allá de lo que podemos imaginarnos. No es un chance. No es, bueno, pobrecito. Hermano, el perdón de Dios va más allá. Y lo que vemos aquí es la manifestación del perdón de Dios. Cristo en medio de los pecadores. Cristo en medio de los pecadores. Así que, ¿quién es el que está en medio de los pecadores? Uno que puede perdonar. Por eso es que los escribas no serviría de que estuvieran en medio de ellos. ¿Quién era importante que estuviera en medio de los pecadores? El ofendido. Jesús es el ofendido.
y está en medio de los pecadores. ¿Y qué está mostrando ahí? Que Él ha venido a dar perdón, porque su misma presencia, Él lleno de gloria, hermano, podía destruir a los pecadores y ejercer juicio, y no lo hizo. ¿Qué está otorgando? Perdón. ¿Qué mostró Jesús ahí en medio de ellos? Perdón. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Cristo. Le pregunto a usted, ¿necesitamos el perdón de Dios? ¿Usted necesita el perdón de Dios? J.C. Ryle dice lo siguiente: que todo el mundo sepa que el Señor Jesús no desechará a los que creen en Él porque tengan defectos y debilidades. El esposo no echa a su esposa por las fallas que pueda encontrar en ella. La madre no abandona a sus hijitos porque sean frágiles, débiles e ignorantes. Y el Señor Jesús no desecha a los pobres pecadores que le han confiado sus almas porque vea en ellos manchas e imperfecciones. No, Él se gloría pasando por alto los defectos de su pueblo y sanando sus recaídas, para lograr mucho de sus débiles gracias y perdonar sus muchos errores. Nuestro Dios es bueno para perdonar. Bueno para perdonar. Nosotros, hermanos, debemos entender y saber que somos pecadores. No somos buenos. No somos perfectos. Necesitamos su perdón. Y Dios muestra a través de esto su gracia perdonadora. Él nos perdona. ¿Necesitamos perdón? Necesitamos perdón. ¿Cómo podemos recibir el perdón de Dios? ¿Cómo podemos recibir el perdón de Dios? Dos formas. No son dos formas, son dos etapas. Dos cosas que tenemos que hacer. Uno, tenemos que confesar nuestros pecados. Esto es para nosotros. Vamos a aplicar esto. ¿Necesitamos perdón, hermano? Necesitamos perdón. Cada día necesitamos perdón. Cada día necesitamos perdón. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13 nos dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados, el que dice yo no tengo pecados, el que no se interesa por hacer algo por su pecado, el que los oculta, el que se justifica, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ambrosio dice lo siguiente: el Señor conoce todas las cosas, pero Él espera por tus palabras, no para castigar, sino para perdonar. Su voluntad no es que el diablo triunfe sobre ti y te acuse cuando ocultes tus pecados. Sé de antemano tu propio acusador. Si tú te acusas a ti mismo, no temerás a ningún acusador. Si te denuncias a ti mismo, aunque estuvieras muerto, vivirás. Tú y yo tenemos, hermano, que reconocer nuestro pecado y confesárselo a Dios. No esperes que el diablo te acuse. No hay peor acusador que el diablo, mentiroso y perverso. Pero llegar delante de Dios y reconocer tu pecado y pedirle perdón, honra y glorifica a Dios. Es vergonzoso presentarse delante de un Dios santo como pecadores, pero precisamente es la única manera de acercarnos a Él. No como santos que no somos, sino como pecadores que necesitamos un Salvador. Es la única manera en la que entendemos que nos hemos acercado a Dios por medio de Cristo. No se acerca usted a Dios cuando solamente le pide a Dios por una necesidad en el nombre de Jesús, sino cuando simplemente se presenta delante de Dios como pecador. La principal manera, la primordial manera para presentarse a Dios y la primera manera en la que nos tenemos que presentar a Dios es para pedir por nuestro pecado. Porque seguramente, por la bondad de Dios, si llegamos ante el Dios y le decimos, Señor, mira mi necesidad, lo primero que va a ver es nuestro pecado. Y a lo mejor ni nos responda la necesidad,
porque nuestro pecado seguramente va a ser más oscuro, más tenebroso, más grande y más temeroso que nuestra misma necesidad física, que Dios diga, esto es lo que tengo que arreglar. Pero qué glorioso escuchar la voz de Dios que nos diga, hijo, tus pecados te son perdonados, estoy resolviendo este problema, el otro no es un problema. Espera en mí, confía en mí, lo vamos a arreglar, pero esto es lo primero que quiero que arregles. Cuando dice la Biblia que el que llega a Él no lo echa fuera, es porque Él tiene gracia y porque Él se da cuenta que hay pecado en nosotros, que hay maldad en nosotros, de más buenos que nos queramos sentir, que nos queramos proyectar. Tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa, la necesidad que tenemos de Dios. Pero cuando nos acercamos a Él, Él es grande en misericordia. Él es grande en misericordia. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Tenemos que venir cada día y reconocer, Señor, he pecado. Señor, mira lo que he hecho, mira lo que he pensado, mira lo que he verbalizado, mira lo que he hecho. Perdóname. Confieso mi pecado, soy responsable. Me duele, lo lamento. No un I'm sorry como de palabras, sino realmente un arrepentimiento de corazón. Y la segunda cosa, una vez que tú confiesas, tienes que confiar en la obra expiatoria de Jesucristo. Y esto es muy importante, mi hermano. ¿Cómo es que recibes perdón? ¿Cómo es que recibe el ser humano perdón? El perdón de Dios viene solamente, escúcheme bien, solamente, esta palabra es importante, solamente por medio de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo en Cristo somos salvos. Solo en Cristo somos justificados. El perdón de pecados se traduce en una palabra, justificación. Nosotros cuando venimos a Cristo le pedimos perdón y confiamos en ¿qué? En su cruz, en su muerte. ¿Cómo debemos ver la muerte de Jesús? Quiero que entienda bien esto. ¿Cómo debe usted ver la muerte de Jesús? Fue triste, fue amarga, fue dura, fue terrible, pero ¿qué representa la muerte de Jesús para mí? ¿Qué representa la muerte de Jesús para ti? ¿Es parte de tu religión? ¿Es para que publicara una película de la pasión? ¿Para que durante siglos, hermano, el cristianismo persiguiera a los judíos por haber matado a Jesús? Es terrible, hermano. Mucho cristianismo no ha entendido el poder del perdón que está en la expiación de Cristo. Sabe que durante la Edad Media, durante muchos siglos, hasta inclusive llega a saberse que en tiempo del Holocausto, las obras de la pasión de Cristo, de la iglesia, de la Edad Media, llegó hasta ahí. El mismo Hitler se deleitaba en la pasión de Cristo al ver representados a los judíos como los asesinos del Señor. Y durante siglos, hermanos, los judíos fueron perseguidos. No crea que el Holocausto empezó en la Segunda Guerra Mundial. Miles de judíos fueron quemados por la Iglesia Católica durante los siglos de la Edad Media. Miles de judíos. ¿Será que el Señor es así? ¿Será? Yo creo que no se ha entendido el poder de la cruz y del perdón y de la expiación de Cristo, que Él murió por nosotros. No lo entendemos cuando nosotros como creyentes nos creemos más que los demás, más que cualquiera, aún secta o demás. Despreciamos a las sectas y aunque estén en el error, hermano, no son mejores que nosotros, ni peores que nosotros.
hemos tenido misericordia y hemos tenido perdón. Cristo vino, hermano, para vivir en medio de los pecadores. Usted no quiere juntarse con los herejes, usted no quiere juntarse con los pecadores, pero Cristo vino a juntarse con nosotros. Y debemos entender, mi hermano, que el perdón de Dios viene por medio de la obra sustitutoria de Cristo en la cruz, por la cual somos justificados. La cruz, hermano, ¿qué significa para nosotros la cruz? ¿Qué significa para nosotros la cruz? ¿Qué significa para usted? ¿Qué debe ver en la cruz, hermano? Que en la cruz murió Él en lugar de usted. Ahora, quiero que piense, Dios no lo libró a usted de una cruz como la de Él. Dios lo libró del infierno, de la condenación. En la cruz, hermano, solamente Él pudo dar su vida. Y no había nadie más que pudiera dar la vida sino solo Cristo. Por eso Él fue el único que le pudo decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? Me atrevo a decir que Dios desde antes nos amó. Y ahí estaba mirando al paralítico, hermano, y tiernamente le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero que entienda esto. Si el perdón viene por la expiación de Jesús de la cruz, le pregunto, ¿cómo perdonó Jesús a ese paralítico antes de ir a la cruz? O sea que hay otra forma de perdonar pecados. ¿Dios puede perdonar pecados sin la cruz? Porque Dios es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias. Pero hermano, ¿sabe? La cruz es el único medio a través del cual los hombres pasados, presentes y futuros pueden ser perdonados. Jesús, en una proyección futura, le dijo, tus pecados te son perdonados. En cada una de esas etapas, hermano, Jesús está afirmando su rostro para ir a la cruz. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Porque nos ama. Se dispuso para ir a la cruz, hermano, porque no hay salvación fuera de la cruz, porque no hay salvación fuera de Cristo, porque no hay forma de ser salvos sino solo por Cristo. Ahí no había muerto Jesús. ¿Cómo podía dar perdón Jesús si no había ido a la cruz? Porque Dios, en su plan eterno, había destinado morir por toda la creación. Así que me hace ver que Jesús me perdona a mí, pero también perdonó a alguien que pecó antes de la cruz, Abraham, Isaac, Jacob, Adán. Los hombres que hayan aceptado y que hayan creído en la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer, porque ellos creyeron en quién, en Cristo. ¿Cómo se llamaba Cristo en Génesis 3:15? La simiente de la mujer. Y Abraham, que creyó que de su descendencia, los patriarcas, David, que de su línea, Juan el Bautista, que uno detrás de mí. Y después los discípulos que vieron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El paralítico que dijo, que escuchó, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Levántate, a ti te digo, levántate y anda. Mi hermano, solamente en Cristo somos justificados, solamente por Cristo. Isaías 53, 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Porque Jesús veía, Él era el siervo sufriente,
Recuerda en el libro de Marcos, cómo se proyecta a Jesús, como el siervo que sufre. Y nos vamos al Antiguo Testamento y nos encontramos a Isaías. Así que en Isaías está reflejado el futuro, y en el futuro está la cruz, pero en medio de Isaías está un paralítico al cual se le dice: tus pecados te son perdonados, porque Isaías lo prometió y porque se va a cumplir en la cruz. Y el único que podía garantizar lo que iba a pasar en la cruz era el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. ¿Necesitas perdón? Hay perdón para ti, amigo, hermano. Cristo ha venido a perdonarnos. Cristo ha venido a dar su vida por nosotros. Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia.